Existen 7 cartas en la Biblia que fueron enviadas por correo, no cartas en sentido figurado, cartas reales, con dirección, con destinatario, con nombre de ciudad. Salieron de una isla pequeña en el mar Egeo, atravesaron el agua hasta la costa y recorrieron una carretera romana en orden específico. 7 ciudades en la secuencia en que un cartero de verdad pasaría por ellas. Quien las escribió estaba exiliado, no tenía escritorio, no tenía biblioteca, tenía lo que oyó, lo que vio y pergamino. Y 2000 años después, las 7 ciudades a donde fueron enviadas todavía tienen ruinas. Puedes pisar las piedras del teatro de Éfeso, donde cabían 25.000 personas sentadas. Puedes subir a la Acrópolis de Pérgamo. Puedes caminar por las termas de la Odisea. Las ciudades existieron. El correo existió. La ruta existió. Las cartas están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y son, quizá, las más perturbadoras del Nuevo Testamento, no porque sean amenazantes, sino porque son demasiado honestas. Hoy vamos a abrir las 7, una por una, a entender qué tenía cada ciudad de específico, qué elogió Cristo, qué reprendió, y por qué cada una de esas cartas, escrita hace casi 2000 años, todavía apunta a algo que la Iglesia moderna hace, esconde o trata de evitar. Antes de las cartas, el escenario. ¿Quién escribió? ¿En qué circunstancia? ¿Y por qué eso cambia la forma en que leemos todo lo que viene después? El autor se identifica como Juan. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice que está en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Patmos era una isla pequeña y rocosa en el mar Egeo, del tamaño de una colonia chica. Los romanos la usaban como lugar de exilio para prisioneros políticos. Los primeros cristianos identificaron a este Juan con el apóstol, exiliado al final del reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. ¿Por qué eso importa? Porque Domiciano era un emperador específico. Exigía, en vida, ser llamado Señor y Dios. En las provincias de Asia Menor, donde estaban estas 7 ciudades, el culto al emperador era pesado. Había templo en Éfeso, había altar en Pérgamo. Quien era cristiano y se rehusaba a quemar incienso al emperador era marcado, procesado y a veces ejecutado. Juan escribe en ese contexto: Él está en una isla. Sus iglesias están en un continente, y entre Juan y ellas, el mar. Un domingo describe una escena específica. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se voltea, y ve una figura en medio de 7 candeleros de oro. Detente en esa imagen, porque la palabra que Juan usa para candelero es importante. En griego es lichnía. Es la misma palabra que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usa para menorá. La menorá del tabernáculo. Aquel candelabro de 7 brazos, alimentado con aceite de oliva, que estaba dentro de la tienda sagrada, en el lugar santo. Éxodo, capítulo 25, versículo 31, describe en detalle cómo debía hacerse. Y el profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 2, tiene una visión exactamente de ese candelabro, alimentado por 2 ramas de olivo, símbolo del pueblo de Dios, iluminando a las naciones por el Espíritu. Juan toma esa imagen y hace algo que sacude todo. Él no ve una menorá, ve 7 candeleros separados, y Cristo está en medio de ellos caminando. Fíjate en eso, porque eso cambia lo que el oyente del primer siglo entendía. La función de iluminar a las naciones que era de Israel ahora está distribuida en 7 comunidades cristianas en el mundo. Ya no es un solo centro, son 7 puntos esparcidos por la costa romana, y Cristo camina entre ellos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, Jesús mismo lo explica.
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Listo. Sin misterio en el símbolo. Las ciudades son las iglesias, y las cartas van directo a ellas. Ahí entra el detalle del correo. Investigadores que estudiaron la geografía de Asia Menor en el primer siglo notaron algo simple. Si dibujas la ruta de las 7 ciudades en el orden en que aparecen en Apocalipsis, traza un círculo. Saliendo de Patmos, el mensajero llegaba primero a Éfeso, en la costa. De ahí subía por el norte hasta Esmirna, después Pérgamo. Luego giraba hacia el este, bajaba hasta Tiatira, después Sardes, continuaba a Filadelfia y terminaba en la Odisea, en el interior. No era un orden aleatorio, era el orden del correo. El orden en que un cartero romano pasaría por las ciudades, una por una, en la secuencia más económica. Eso significa que estas 7 cartas no son metáforas abstractas, son documentos prácticos escritos para ser leídos en voz alta, en un culto, frente a la iglesia entera de cada ciudad. Cada congregación oyó la suya y oyó también las otras 6. Cada carta tiene la misma estructura, es casi una fórmula, y entender la fórmula ayuda a oír las cartas como debe ser. Primero, Jesús se presenta, pero con un detalle específico que encaja con la situación de aquella ciudad. A Éfeso aparece como aquel que sostiene las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candeleros. A Esmirna, como el primero y el último, que estuvo muerto y revive. A Pérgamo, como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Cada autodescripción es la llave de la carta. Segundo, hace un elogio, dice lo que reconoce, lo que aprueba. Tercero, en la mayoría de las cartas viene la reprensión, lo que está mal. Cuarto, hace un llamado a arrepentirse, a despertar, a afirmarse. Y quinto, hace una promesa, siempre dirigida al que venciere, y siempre una promesa que apunta a algo específico que aquella ciudad conoce de cerca. 5 partes en cada carta, 7 cartas, y todas terminan con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Listo. Ahora tenemos el mapa. Vamos a la primera. 1. Éfeso. Éfeso era la ciudad más grande de la ruta. Centro comercial gigantesco, puerto importante, capital de hecho de la provincia romana de Asia. Tenía el templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 127 columnas de casi 18 metros de altura, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Era prestigio puro. La iglesia en Éfeso era veterana. Pablo había trabajado ahí por 2 años, según Hechos 19. Timoteo la pastoreó. Algunas tradiciones antiguas dicen que Juan vivió en Éfeso después del exilio. Era una de las iglesias mejor instruidas, mejor organizadas, mejor cuidadas del mundo cristiano antiguo. Y es justamente a esa iglesia que llega una de las reprensiones más cortantes del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, abre con elogio. Jesús dice: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Elogia el esfuerzo de ellos, elogia la vigilancia contra falsos apóstoles, elogia el odio a las obras de los nicolaitas. Vamos a llegar a los nicolaitas en Pérgamo. Guarda ese nombre. Era una iglesia que sabía identificar el error doctrinal, que no toleraba la herejía, que tenía resistencia, todo cosas buenas. Y luego viene el golpe. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Detente un poco y piénsalo. La iglesia estaba bien en casi todo. Trabajo duro, vigilancia, ortodoxia, paciencia. Y aún así, Cristo encuentra algo para reprender. Y no es una falla técnica, es una falla en el centro. Habían dejado de amar.
Puedes acertar todo en el manual y aún así volverte una iglesia muerta por dentro. Ortodoxia sin amor es cáscara y la amenaza que viene después es pesada. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero. ¿Recuerdas lo que acabamos de decir? Los candeleros son las iglesias. Cristo camina en medio de ellos y está diciendo, si no vuelven al primer amor, quito el candelero de Éfeso de la fila. Van a desaparecer. La iglesia va a dejar de existir. Y mira el detalle histórico. La ciudad de Éfeso, con el tiempo, fue perdiendo importancia. El puerto se llenó de arena por la sedimentación del río Caistro. La población fue mermando. Hoy, Éfeso es ruina turística. Hay piedra, hay teatro, hay columna, pero iglesia cristiana viva, ahí en el lugar original, hace siglos que no existe. No es magia, no es prueba, pero es coincidencia demasiado grande para ignorar cuando lees la carta. La promesa para el que venciere, en el versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, el árbol de la vida. Aquel árbol de Génesis 2, al que el ser humano perdió acceso cuando fue expulsado del Edén. Cristo lo ofrece de vuelta para el que venza. 2. Esmirna. Esmirna era la segunda parada. Ciudad portuaria al norte de Éfeso, próspera, hermosa, conocida como la corona de Asia por la arquitectura en lo alto de la colina. Pero para los cristianos no era un lugar fácil. La carta a Esmirna es la más corta de las 7, y es una de las 2 únicas en que Cristo no hace ninguna reprensión. Solo Esmirna y Filadelfia reciben 0 corrección. Las otras 5 reciben crítica. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Detente en esa frase. Esmirna era pobre, pero Cristo dice que es rica, y es lo opuesto exacto de lo que va a decir a la Odisea, allá al final de la ruta. La Odisea era rica financieramente, y Cristo va a decir que es miserable. Esmirna era pobre, y Cristo dice que es rica. ¿Por qué esa pobreza? Porque los cristianos en Esmirna eran excluidos del comercio. Para participar del mercado, del gremio de oficio, del trabajo en la ciudad, era necesario quemar incienso al emperador, o por lo menos comer de las carnes ofrecidas a los dioses en los banquetes profesionales. El cristiano fiel se rehusaba y perdía el empleo, perdía clientes, perdía red y más. El versículo continúa, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí el texto entra en un terreno delicado y merece honestidad. No es antisemitismo. Cristo, que era judío, está hablando con una comunidad cristiana primitiva, mayoritariamente todavía judía, y está denunciando una situación local específica en Esmirna. Había una comunidad judía grande en la ciudad que delataba a los cristianos ante las autoridades romanas. Los cristianos eran judíos mesiánicos, no tenían templo separado y se escondían detrás del estatus legal del judaísmo, que era reconocido como religión lícita por el imperio. La delación les quitaba ese escudo y los arrojaba directo al tribunal romano. Cristo llama a esa delación blasfemia y llama a la sinagoga que hace eso sinagoga de Satanás. Es una frase pesada y es específica de aquella ciudad, de aquella situación, de aquel primer siglo. Y luego viene la profecía. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, 10 días. La tradición cristiana preserva el nombre del obispo de Esmirna, que vivió una generación después de esa carta. Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, fue muerto, quemado vivo,
alrededor del año 155. Tenía 86 años. El relato del martirio de él es uno de los más antiguos que sobrevivió fuera de la Biblia. Cuando los soldados lo llevaron a la arena y el procónsul ordenó que negara a Cristo, Policarpo respondió que había servido a Cristo por 86 años y Cristo nunca le había hecho mal, prefería morir. La promesa a Esmirna, en el versículo 11, es la corona de la vida, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es una expresión que el propio Apocalipsis va a definir en los últimos capítulos. Es la muerte espiritual final, después del juicio. Cristo promete que para quien soporte hasta el fin, la primera muerte, la física, es la única que va a llegar. 3. Pérgamo. Pérgamo era la siguiente parada, más al norte todavía, y era una ciudad pesada espiritualmente, sede oficial del gobierno romano de la provincia, centro de 4 cultos paganos importantes al mismo tiempo. Tenía templo dedicado a Asclepio, el dios serpiente de la sanación, con peregrinos viniendo del mundo entero buscando milagro. Tenía el templo de Atenea. Tenía el templo a Augusto, el primer templo dedicado a un emperador romano en toda la provincia de Asia, construido en el año 29 a.C. Y tenía el gran altar de Zeus. El altar de Zeus de Pérgamo era un monumento gigante, base de aproximadamente 36 por 33 metros, todo cubierto por un friso esculpido, representando la guerra de los dioses contra los gigantes. A finales del siglo XIX, arqueólogos alemanes lo excavaron y se llevaron piedra por piedra a Berlín. Hoy, el altar entero está montado en un museo llamado Museo de Pérgamo, en la capital alemana. Cuando Cristo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice a la iglesia en Pérgamo: «Yo conozco tus obras». ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Muchos comentaristas entienden que está apuntando directo al altar de Zeus. Era la estructura más imponente de la ciudad, visible desde lo alto de la Acrópolis, y era exactamente un trono ritual donde se quemaban los sacrificios. Otros entienden que el trono de Satanás se refiere al culto imperial, a la sede política del procónsul o al templo de Asclepio. La serpiente de Asclepio era el símbolo de la ciudad, aparecía en las monedas. Y la serpiente, en la tradición bíblica, desde Génesis 3, es símbolo directo del adversario. Probablemente sea todo junto. Pérgamo era un nudo de poder espiritual hostil. Y aún así, en medio de eso, había una iglesia cristiana. Cristo elogia. Dice que sostuvieron firme su nombre. Y menciona un nombre propio en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Antipas, mi testigo fiel, llamado por Cristo, que fue muerto entre ellos. Y aquí entra un detalle interesante de etimología. La palabra griega traducida como testigo es martiros. Es la raíz de la palabra mártir en español. En el primer siglo, todavía significaba solo testigo en sentido jurídico. Alguien que da testimonio en un tribunal. Pero con el tiempo, conforme los cristianos fueron muriendo por dar testimonio, la palabra cambió. Ser testigo de Cristo se volvió tan peligroso que martiros, en griego cristiano, pasó a significar aquel que murió por el testimonio. Mártir. Antipas es una de las primeras veces que esa palabra empieza a hacer esa transición dentro del Nuevo Testamento. La tradición posterior cuenta que él fue obispo de Pérgamo, ejecutado por quema dentro de un toro de bronce hueco en el reinado de Domiciano. No tenemos confirmación histórica primaria del martirio en esos detalles específicos, pero el nombre de él está ahí, en la carta, con dirección y todo. Antipas, mártir verdadero, en una ciudad donde el trono de Satanás era la estructura más alta, y Cristo elogia la fidelidad. Pero la carta a Pérgamo no termina ahí. Tiene un pero pesado, que vuelve a la ciudad por el mismo nombre que apareció en Éfeso, los Nicolaitas,
y junto a ellos un personaje del libro de Números que vuelve para atormentar a la iglesia antigua de un modo que nadie esperaba. La historia de Balaam está en el libro de Números, capítulos 22 a 25, y cierra en el capítulo 31. Balaam era un profeta pagano. Fue contratado por el rey Balac de los Moabitas para maldecir a Israel cuando el pueblo estaba pasando por el desierto. Y ahí viene aquella escena famosa de la burra que habla. Dios cerró la boca de Balaam, no logró maldecir. Salió bendición en vez de maldición, 3 veces seguidas, pero Balaam no se rindió. Encontró otro camino. En vez de maldecir a Israel desde fuera, le enseñó a Balac a corromper a Israel desde dentro. Mandó a las mujeres moabitas al campamento. Los hombres de Israel se mezclaron con ellas. Pasaron a comer de las carnes ofrecidas a los ídolos de Moab, e Israel cayó en lo que la maldición directa no había logrado hacer. Cristo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, trae ese nombre de vuelta. Le dice a la iglesia en Pérgamo: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quiénes eran esa gente en Pérgamo? Entonces, eran cristianos que justificaban participar de los banquetes paganos. Argumentaban que el ídolo no existe, que la carne es solo carne, que para mantener el empleo y el lugar en la ciudad, comer y participar no es ningún problema. Y Cristo, en el versículo 16, responde: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de la boca. ¿Recuerdas cómo se presentó Cristo a Pérgamo? Aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Pérgamo era la ciudad donde el procónsul romano tenía el ius gladi, el derecho de la espada, el poder legal de ejecución. Cristo está diciendo, sin rodeos, que la espada que ustedes temen es la del procónsul, pero la espada de verdad, la que decide lo eterno, es la mía, y sale por mi boca. La promesa para el que venciere, en el versículo 17, es extraña y hermosa. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Maná escondido era una porción del maná del desierto, guardada en una vasija dorada dentro del arca de la alianza, allá en Éxodo 16. Cristo promete la comida secreta de Dios, y la piedra blanca, en la costumbre romana, podía significar 2 cosas. Era la piedra que el juez lanzaba para absolver a un acusado en el tribunal, en vez de la piedra negra de la condenación, y era también el boleto blanco para entrar a los banquetes imperiales. Cristo ofrece las 2, absolución e invitación al banquete eterno, con un nombre nuevo que solo tú y Él conocen. 4. Tiatira. Tiatira era la más pequeña de las 7 ciudades, pero su carta es la más larga. Es curiosa esa inversión. La ciudad no tenía templo del emperador, no tenía el puerto de Esmirna, no tenía el prestigio de Pérgamo, era un centro industrial, especialmente conocida por los gremios, las corporaciones de oficio. Tenía gremio de tintoreros, de alfareros, de panaderos, de curtidores, de trabajadores del bronce, de tejedores. La ciudad era una red de profesiones organizadas. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, aparece una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, originaria de Tiatira. La púrpura era el tinte caro, extraído de moluscos que coloreaba las togas de las élites romanas. Tiatira la suministraba. Cada gremio tenía una divinidad patrona y cada gremio tenía banquetes. Y en los banquetes se comía carne ofrecida al dios del gremio, se brindaba en su nombre, y en algunos casos la prostitución ritual formaba parte. Rehusarse era perder la profesión.
era salir de la red, era empobrecer a la familia. Cristo se presenta a Tiatira como aquel que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ojos de fuego ven todo, pies de bronce pisan firme. Y bronce era exactamente lo que se trabajaba en Tiatira. Él elogia el amor, la fe, el servicio, la paciencia, y dice que las últimas obras de ellos son más que las primeras. Lo opuesto de Éfeso, Tiatira estaba creciendo en el amor. Pero había una figura en la iglesia, y Cristo le da un nombre. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, en el Antiguo Testamento, fue la reina extranjera que se casó con Acab en Primero de Reyes 16 e introdujo el culto a Baal en Israel. No es el nombre de bautismo de esa mujer de Tiatira. Cristo está usando el nombre simbólicamente como una etiqueta. Ella cumplía, dentro de la iglesia de Tiatira, la misma función que Jezabel cumplió en Israel. Convencía a los cristianos a participar de los banquetes de los gremios. Argumentaba que era necesario, era práctico, era la única forma de mantener el oficio. La promesa para el que venciere en Tiatira es doble: autoridad sobre las naciones, haciendo eco del Salmo 2, y aquello que Cristo llama la estrella de la mañana. Allá al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16, Jesús se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana. La promesa a Tiatira es Cristo mismo. 5. Sardes. Sardes era ciudad antigua y arrogante. Había sido capital del reino de Lidia, gobernada por el rey Creso. El nombre Creso se volvió sinónimo de ricachón hasta hoy. El oro de Sardes venía del lecho del río Pactolo, que cruzaba la ciudad. Los primeros pueblos en acuñar moneda de oro y plata fueron los lidios, ahí en Sardes. La ciudad estaba en lo alto de una acrópolis casi imposible de subir. Acantilado vertical, con un único pasaje estrecho. Sardes tenía fama de inconquistable, y fue conquistada 2 veces, por la misma falla. La primera fue por el rey persa Ciro, en el siglo VI a.C. Un soldado lidio dejó caer el casco por el acantilado, bajó a recogerlo, volvió. Los persas vieron la ruta, subieron de noche, los defensores estaban dormidos. Sardes cayó. La segunda vez fue por Antíoco, en el siglo III a.C., de la misma forma. Centinela desatento, subida nocturna, ciudad tomada. Y Cristo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, abre la carta con una frase que apunta a esa historia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Tiene nombre de que vive, reputación de iglesia viva, pero por dentro, muerte. Y en el versículo 2 continúa: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Vigilancia, la palabra exacta de la flaqueza histórica de Sardes, y Cristo remata en el versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La promesa para el que venciere, en el versículo 5, es vestido blanco y nombre en el libro de la vida. Vestido blanco era la ropa del triunfo romano. El general vencedor entraba a la ciudad vestido de blanco. Y el libro de la vida suena como contraste directo con los registros de la ciudad. Sardes tenía archivos cívicos. Cuando alguien era condenado, el nombre era borrado de las listas. Cristo promete que del libro de él ningún nombre vencedor es borrado. 6. Filadelfia. Filadelfia estaba en una meseta volcánicamente activa, línea de terremoto. En el año 17 después de Cristo, un terremoto enorme arrasó 12 ciudades de la región en una sola noche. El emperador Tiberio mandó ayuda. Filadelfia ganó un tiempo,
Pero los temblores secundarios continuaron por años. Muchos habitantes huyeron de la ciudad y pasaron a vivir en los campos, en tiendas, con miedo de volver dentro de las paredes. La ciudad había sido fundada para ser una puerta. Los reyes de Pérgamo la construyeron como base avanzada para helenizar Frigia en el interior. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, en homenaje a un rey llamado Átalo, conocido por ser leal al hermano. Cristo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David viene del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Es autoridad sobre el acceso a la casa del rey. Quien tiene la llave, manda. Y enseguida, en el versículo 8 dice, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Puerta abierta era exactamente el destino de la ciudad. Filadelfia fue construida para ser puerta. Cristo confirma su llamado. La iglesia pequeña, con poca fuerza, aún así guardando su palabra, tiene la puerta abierta para evangelizar Frigia entera. Y en el versículo 12 viene la promesa que más le habla directamente a la ciudad que tiembla. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Columna que no cae, en una ciudad donde los terremotos derribaban todo y los habitantes huían de sus propias casas, Cristo promete una estructura final que nunca más va a tener que huir. 7. La Odisea. La Odisea es la última parada, y su carta es quizá la más brutal de las 7. La ciudad era riquísima, centro bancario de la región. Cuando un terremoto devastó la Odisea en el año 60 después de Cristo, el Imperio Romano ofreció ayuda. La ciudad la rechazó. Reconstruyó sola, con su propio bolsillo. Era una ciudad que se enorgullecía de no necesitar a nadie. Tenía 3 industrias famosas: banco con oro, lana de una raza local de ovejas negras, valiosa, y un colirio, una pomada para los ojos, a base de polvo frigio, vendida en todo el imperio. Y tenía un problema: agua. La Odisea no tenía fuente propia de agua. El agua venía de fuera, por acueducto. De la ciudad vecina de Hierápolis venía agua caliente, de las fuentes termales. De la ciudad vecina de Colosas venía agua fría, de los manantiales de la montaña. Pero por el trayecto del acueducto hasta la Odisea, el agua caliente se enfriaba y la fría se calentaba. Cuando llegaba a la ciudad, era tibia y cargada de minerales. Quien la bebía directo, sin filtrar, vomitaba. Cristo en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No es metáfora abstracta, es el agua de la ciudad. Cristo está diciendo: tú eres tu propia agua, inútil para refrescar, inútil para curar, solo da náusea. Y en el versículo 17 desmonta la fachada de la ciudad entera, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira la precisión. Rico, él responde con el oro del banco. Ciego, con el colirio. Desnudo, con la lana. Cristo apunta a las 3 industrias de la ciudad y dice, en una sola frase: ustedes tienen todo eso, y aún así están ciegos, desnudos y quebrados. La solución que él ofrece, en el versículo 18, usa las mismas 3 imágenes. Compra de él oro probado en el fuego. Vístete con vestiduras blancas que él da. Unge los ojos con colirio que él aplica. Y luego, en el versículo 20, viene aquella imagen que se volvió ícono. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. La imagen es directa, Cristo del lado de fuera de su propia iglesia tocando. No está adentro, está afuera, y la puerta abre por dentro. Él no derriba, Él toca y espera. La promesa para el que venciere, en el versículo 21, es la más alta de las 7. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. 7 ciudades, 7 cartas, 7 espejos. Y aquí quizá esté el punto que cose todo. Cristo no escribió a 7 tipos de cristianos. Escribió a 7 iglesias, cada una con dirección, cada una con problema propio. Y juntas forman un retrato de lo que la iglesia en cualquier época puede llegar a ser. Está la iglesia que acierta todo, menos el amor. Está la iglesia perseguida, fiel hasta la muerte. Está la iglesia que tolera el compromiso con el mundo. Está la iglesia que crece en el amor, pero tolera a la falsa profetisa. Está la iglesia con nombre de viva y por dentro muerta. Está la iglesia pequeña, con poca fuerza y puerta abierta. Y está la iglesia rica, satisfecha, que necesita abrir la puerta para que Cristo entre. Y el detalle más inquietante es lo que Cristo dijo desde la apertura, allá en el capítulo 1. Él camina en medio de los candeleros, camina entre las iglesias. Ve, las ciudades se volvieron ruinas, Éfeso es piedra, Pérgamo es museo en Alemania. La Odisea es excavación abierta, pero lo que aquellas cartas tocan, todavía toca. Porque la iglesia, la comunidad de los que tratan de seguir a Cristo, sigue existiendo en el mundo y sigue pareciéndose en algún aspecto a una de las 7. La frase que termina cada una de ellas es la misma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Cada carta fue escrita para una ciudad, pero la invitación a oír es para todas. Si este video te trajo algo nuevo sobre lo que estas cartas significan, compártelo con alguien a quien también le gustaría saberlo. Deja el like, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Nos vemos en el próximo.